tenemos un distinguido invitado esta mañana en este programa En Perspectiva. Se trata del candidato presidencial, el abogado Melitón Arrocha. Él tiene una trayectoria muy interesante en cuanto a la vida pública. Por ejemplo, él fue ministro de Comercio, viceministro de la Presidencia. Además, fue el representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Don Melitón, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Anito, buenos días a todo el equipo. Camila, buenos días a todos los que nos escuchan. Oiga, cuénteme la decisión así cortita de correr para la presidencia. ¿Qué es lo que lo incitó, que lo motivó a usted y lo felicito por haber llegado pues a ya ser designado candidato presidencial? Bueno, te puedo decir, son tres las razones principales. La primera es la falta de sintonía y la indolencia que ha caracterizado a este gobierno de ver cosas que son muy cercanas a todos los panameños y que no hay forma de resolverlos, ¿no? Uno es consciente, por ejemplo, de que no se van a poder resolver todos los temas del sistema de salud panameño, pero lo que no es posible es que el salón de operaciones del Hospital Nicolás Solano no puede operar por más de 12 o 13 días porque hace falta una pieza del aire acondicionado del quirófano. La indolencia de que hay plata para tener una conferencia internacional en Panamá que vale más de $5 millones, pero no hay plata para darle los pocos recursos que el oncológico está reclamando, ¿no? Entonces esa es la primera. La segunda es porque yo creo que estamos llegando a un estado de corrupción de características metastásicas, ¿no? Esto, uno por donde lo mire, si uno lo mira por abajo, está el espectro de la corrupción se ha apoderado de casi todas las instituciones, y si uno lo mira desde arriba, y sobre todo en función de los juicios que tenemos andando, estamos viendo de que desde el liderazgo del gobierno también las prácticas corruptas están ampliamente generalizadas. Y el tercero, la profunda vinculación de la narcopolítica y los efectos que aun cuando estamos empezando a ver la punta del iceberg, realmente la mayoría de la sociedad panameña no está viendo todo lo que hay debajo. Entonces, estas son cosas en donde tenemos el tiempo corriendo en nuestra contra. Si nosotros no lo resolvemos de manera casi inmediata, los efectos a corto y mediano plazo van a ser de tal trascendencia que van a poner en riesgo la gobernabilidad democrática del país y la calidad de vida de los panameños tal cual la conocemos hoy en día. Oiga, don Melitón, yo tengo un corte comercial. Al regreso continuaremos hablando con usted como candidato presidencial por la libre postulación. Y vamos entonces a regresar en 2 minutos aquí a En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy estamos platicando con el candidato presidencial Melitón Arrocha. Le preguntábamos, para los que nos están escuchando por Facebook Live, a ver, los candidatos independientes tuvieron que enfrentarse a las reglas dispares en este evento electoral, donde además estaba por una parte el ruido mediático y por otra la confusión, porque se abrieron muchas rendijas a los independientes, pero muy pequeña esa rendija para poder darle un respiro a la claustrofobia política, ¿no? Entonces, los independientes son todos profesionales y son la respuesta pues a que los partidos políticos, conforme a los principios que ellos promulgan, le han dado la espalda a la realidad nacional y al pueblo. Don Melitón, hábleme acerca de esta manera tan, a mi juicio, difícil por la cual han tenido ustedes que transitar para lograr una oportunidad para gobernar este país. Sí, te cuento, voy a comenzar por tu primer comentario. O sea, no puedo estar más de acuerdo en que efectivamente la última reforma electoral lo único que hizo fue corromper el sistema democrático de los partidos políticos, dándole una cantidad gigantesca de recursos presupuestarios que vienen de los impuestos de todos los panameños, ¿no? Que esos recursos presupuestarios se administran con muchísima opacidad. O
Cuando usted intenta entrar a ver esos impuestos en qué se están gastando, es extremadamente difícil, por no decirle imposible. Que en el manejo de esos recursos presupuestarios no hay absolutamente ninguna regla en materia de conflicto de intereses. O sea, usted puede ser presidente del partido y candidato a la presidencia de la República y no tiene, con el recurso de todos los panameños, ninguna obligación de separarse del puesto. Y por último, el tema de las reservas, 40% de reservas hace que la posibilidad de correr fuera del establishment de un partido político sea casi imposible. Entonces, esto es desde la perspectiva de la norma general a lo interno de los partidos políticos para que una persona que no pertenece al establishment corra. La segunda es, ese mismo grupo de diputados que obedece a la cúpula de los partidos políticos, se crearon unas reglas para la libre postulación que lo único que hace su arquitectura por diseño es que los candidatos por la libre postulación que ganen su postulación llegan a la línea de partida exhaustos. Es un ejercicio que requiere de la participación constante de 350 días, que de mi perspectiva fueron 350 primarias. Y usted podrá solo intuitivamente conocer lo que eso puede significar en materia de recursos presupuestarios, en materia de esfuerzo físico, de materia de compromiso emocional, que todas estas cosas llevan para, después de 350 días, ser proclamado candidato, ya sea presidente, alcalde, diputado, representante o concejal, y en este momento iniciar la campaña. Además, como no es una primaria, lo que te obliga es a ir a recoger firmas, con lo cual la estructura que uno tiene que montar, pues aun cuando tiene un valor, no es la misma estructura que se necesita para después correr la elección general. Con lo cual, desde hace, en el caso nuestro, desde hace 11 días, estamos iniciando a reestructurar todo el esfuerzo de cara a una elección general que, por supuesto, cuenta en buena medida con lo que habíamos construido para la candidatura, pero sin duda requiere de reenfocar el diseño de la plataforma de cara a las próximas elecciones generales. Señora Rocha, a ver, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que es uno de los principales gremios empresariales de la República de Panamá, se refirieron al concepto de los fueros y privilegios con relación al Parlacén. Ellos dicen que se ha creado aparentemente para lograr que algunos puedan rehuir del largo brazo o corto brazo de la justicia, como cada cual quiera verlo, y que se recurre al Parlacén únicamente para lograr propósitos para eludir la acción de la justicia. Además que nos cuesta una millonada a nosotros esa institución que, en opinión de no pocos, sirve para muy poco o para nada, porque no se ven resultados. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el Parlacén, señora Rocha? Bueno, tú has tocado dos temas, ¿no? La inoperancia al Parlacén, y yo me atrevería a decirte desde esa perspectiva que es la inoperancia del sistema de la integración centroamericana, que tiene como una de sus patas el Parlacén y la falta de definición en materia de política exterior de la República de Panamá, si nosotros queremos estar ahí o no. Y esto en función de la no aplicación, en buena medida, las reglas de la extraterritorialidad de las decisiones que se toman en ese foro. Panamá ha apostado históricamente por no seguir la aplicación extraterritorial de la norma, con lo cual más o menos lo que somos son testigos de palo, en donde vemos ahí lo que están pasando, pero realmente no tiene ninguna consecuencia en nuestro país. Eso es un tema que hay que mirar. Definitivamente yo encuentro algunas ventajas de formar parte de un sistema de la integración centroamericana que trae 40 millones de habitantes a la mesa, que en consecuencia uno puede mejorar el poder de adquisición, por ejemplo, de medicamentos para negociar en conjunto, pero eso tendríamos que hacerlo, digamos, contando con Panamá y no excluyendo a Panamá, como ha sido la característica de ese foro. Entonces, eso en materia de política exterior a 60.000 pies de altura. Ahora vamos al Parlacén. El Parlacén se creó con un solo propósito. Se creó después de la guerra de Centroamérica con la finalidad de que
aquellos partidos políticos que en sus países no se podían hablar, porque acaban de terminar una guerra civil, en donde eran partes antagónicas en ese conflicto, encontraron un foro en donde conversar, no solo dentro de sus países, sino en la región. Ese proceso ya se agotó, aun cuando todavía pueden haber diferencias. Hace mucho tiempo, gracias a Dios, Centroamérica y ciertamente no Panamá no cuenta con un conflicto armado de ninguna naturaleza, con lo cual hay que revisitar los propósitos. Y por último, yo no puedo estar más de acuerdo con el tema, con lo planteado por la Cámara de Comercio, ¿no? Yo entiendo en alguna medida que haya un fuero para los diputados nacionales, sobre todo aquellos que en momentos en donde la democracia ha estado en peligro han asumido posiciones valientes, y casualmente ese fuero es el que ha impedido que les secuestren sus bienes, los metan a la cárcel y tal y cual. Pero eso siempre será por vía de excepción. Nunca he visto que un parlamentario centroamericano haya asumido una posición beligerante en torno al devenir nacional y en consecuencia no tiene ninguna razón de ser que nosotros le otorguemos los mismos privilegios que le otorgamos a los diputados nacionales para que eso sirva simple y sencillamente como excusa, como una ventaja procesal para que no atiendan los reclamos que la justicia tiene en contra de algunos candidatos al Parlamento. Con lo cual, nosotros vemos una y otra vez que la gente no se postula al Parlamento Centroamericano para ver cómo hacen que las decisiones que se toman allá sean vinculantes o incluyan la agenda de desarrollo de la República de Panamá. Lo que vemos una y otra vez es que la gente recurre a la postulación al Parlacén para ver cómo obtiene un fuero procesal penal. Y eso no puede continuar. Lo que pasa es que para los resultados y la vida de resultados, el modelo, como se aplica en Panamá, es perverso, absolutamente perverso, porque además de eso nos cuesta a nosotros, al erario, a nosotros los contribuyentes, millones de dólares y no vemos resultados materializados. Señora Rocha, deme la respuesta suya, por favor, en 2 minutos. Y la respuesta es por el diseño. O sea, el Parlamento Centroamericano no está revestido de la capacidad de tomar decisiones que sean vinculantes para los países, con lo cual lo que se convierte en un foro político en donde todos los partidos políticos de la región pertenecen y bueno, sirve un poco para intercambiar experiencias y tal y cual. Pero yo no puedo estar más de acuerdo con usted. O sea, el Parlamento Centroamericano, como está diseñado, no sirve para absolutamente nada. Y yo creo que sí hay un espacio para, en ese proceso de integración, que el Parlamento Centroamericano adquiera unas connotaciones distintas y emule más el diseño del Parlamento Europeo, en donde comenzaron como un proceso de diálogo, después se convirtió en una consulta y ya emiten legislación que es vinculante para los países de la Unión Europea. Todavía falta camino por andar. Yo le encuentro alguna utilidad a la institución en la medida que avancemos en esa dirección y por supuesto, y esto no es el tema de la conversación, países como Guatemala y El Salvador que digamos fueron los propulsores y han sido los países más vanguardistas en el esfuerzo de Centroamérica, tienen que redefinir, por ejemplo, y darle más espacio a países como Panamá y Costa Rica, de manera tal que haya una representación real de todas las partes, y ahora me refiero en el sistema de la integración centroamericana, y podamos avanzar y construir una Centroamérica unida, en la cual yo le encuentro muchas ventajas. Es que se ha convertido como una idea egocéntrica, ¿no? El hecho bueno, soy candidato por designación ante el Parlacén, pero el problema es que no se conocen resultados de la gestión que se ha hecho hasta ahora. Camila, nos quedan 2 minutos. Ajá. No, y para aterrizar un poco el tema del Parlacén, ¿cuál es su opinión o posición sobre los intentos ahora de que tomen posesión Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en este foro? Mire, yo creo que le hace un flaco favor a la institucionalidad del Parlacén, simple y sencillamente estar discutiendo esto, muchísimo menos que logren obtener, el fuero que andan buscando, sobre todo a la luz de que, por ejemplo, nosotros no hemos oído un solo intento de propuesta de parte de los diputados suplentes no juramentados al Parlacén. O sea, uno no ve que haya un intento o un interés real de entrar a una organización para ver cómo uno aporta
lo que pareciera entrever esto es que realmente la única necesidad de juramentarse el Parlacén es obtener una ventaja procesal penal que de ninguna otra manera tendrían, y de esa manera ayudar a dilatar, posponer, evadir que el proceso judicial del cual están participando pueda avanzar, ¿no? Y con respecto a eso, no solo le hace un flaco favor a la institucionalidad del Parlacén, nos deja a mi juicio como un hazmerreír en torno a la comunidad internacional, y por lo tanto yo no puedo de ninguna otra manera que adoptar una posición crítica en cuanto a estos intentos de desvirtuar y aprovecharse de mala manera de una coyuntura de la cual, dicho sea de paso, para poder participar como candidato al Parlacén no hay que someterse a ninguna elección, es simple y sencillamente una designación que después se cuenta en función de los votos que obtenga el candidato a presidente, con lo cual la legitimidad de los diputados al Parlacén es ninguna, porque no representan de manera directa el interés del pueblo panameño, ¿no? Es un monumento al dedazo, no pasa Sí, por supuesto. bajo ninguna circunstancia por el tamiz de la opinión pública que ratifique realmente si se merecen o no ese cargo. Y por eso, Nito, esa es una institución fracasada, ¿no? Es una institución fracasada porque hay que preguntarnos cuántos de nosotros sabemos quiénes son los diputados al Parlacén. Y el único momento en que conocemos que hay un diputado al Parlacén usualmente viene rodeado no de su ejecutoria, sino de algún escándalo. Entonces, pero no hay ninguna responsabilidad en torno al votante, porque el votante ni sabe quiénes son, no sabe que cuando está eligiendo al candidato a presidente, indirectamente está eligiendo candidato al Parlacén. Esos candidatos al Parlacén, cuando son electos, nunca le cuentan al pueblo panameño qué están haciendo. Entonces, por supuesto, es una institución desgastada que le ha dado la espalda al pueblo panameño, y que si no la reformulamos desde cómo se escogen hasta el resultado, el beneficio que le dan al pueblo panameño, pues habrá que ver en su momento la posibilidad, ya sea o de cambiarla de adentro o de salirnos. Pero lo que uno no puede hacer es perpetuar el error. Sí, hay la percepción de que son cual rémoras, ¿no? Están pegaditos ahí a la decisión que se tome con el presidente de la República y los votos que genere el mismo candidato. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, estamos esta mañana disfrutando mucho de la participación del exministro de Comercio, ex viceministro de la Presidencia, abogado de profesión, fue representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Estoy hablando de Melitón Arrocha. Melitón, la pregunta es la siguiente. Todo político tiene sus malquerientes y tiene sus aplaudidores. Eso es natural. Viene entonces el hecho real de que hay veleidades del destino que muchas veces nos sorprenden. Y es como ha dado el giro la participación de los candidatos a la libre postulación en el juego y rejuego político. Sabemos que ha sido un camino tortuoso, empedrado. Mucho, ¿por qué razón? Porque la inequidad en cuanto a un llano, terreno llano para que los jugadores todos jugarán con los mismos elementos, manilla, bate, pelota, buenos uniformes. Eso no fue así. Eso no fue así, lamentablemente, y el descrédito pues se mantiene en ese sentido. Quiero reconocer el esfuerzo de usted porque hemos entrevistado aquí a otros candidatos y la verdad es que cuando cuentan lo que tienen que pasar, pues es casi un esfuerzo inédito hasta ahora que se da esta figura en los últimos años. Señor Arrocha, ¿cuál es su opinión acerca del contrato de Minera Panamá, el manejo que se ha dado y el contenido del nuevo contrato, señor Arrocha? Bueno, déjame, es una pregunta compleja, es una pregunta compleja que a mi juicio está llena, digamos, las respuestas por parte de algunos precandidatos a la presidencia. A mí lo único que me hace es llamarme la atención con la simplicidad
con la que la abordan y que parece que le están hablando a la grada sin entender que lo que están aspirando es después a tener que mantener su promesa de lo que sea que están diciendo, con el riesgo que después, cuando tienen que ser gobierno, se encuentren con una realidad distinta a su promesa, la incumplan y le den un golpe más a la gobernabilidad democrática porque le prometieron una cosa que después no le van a cumplir. Aquí hay que poner los activos y los pasivos. Primero, históricamente este contrato se firmó en 1997 y de 1997 hasta la fecha se estaba ejecutando. El gobierno de la República de Panamá recibía regalías, había explotación minera y no me parece recordar bien el nombre, pero creo que era Petaquilla Minerals en aquella época. Ese contrato fue vendido años más tarde. Si bien es cierto, esa explotación minera era muy pequeña, pero había explotación minera, había regalías, había ejecución del contrato. El contrato estaba vivo. Ese contrato, años más tarde, viene un tercero, se lo vende y después viene un cuarto y este tercero se lo vende de vuelta. Sobre esa base del contrato que ese cuarto no había negociado, ellos empiezan a hacer unas inversiones como nunca antes en la historia de la República de Panamá había visto el país. Creo que el número que ellos han conversado es de 8.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces aparece, no hace mucho tiempo, pero décadas después que se firmara el contrato, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece la inconstitucionalidad del contrato, ¿no? Esa, digamos, hasta aquí son hechos todos, ¿no? No hay sujeto a interpretación. Entonces la pregunta es, ok, listo. Uno, ¿no tenemos explotación minera? ¿Le damos la cara a ese contrato? Bueno, le voy a decir lo que como abogado dirá la contraparte. La contraparte de ese contrato dirá, yo suscribí un contrato de buena fe, no tuve nada que ver con la negociación, he hecho cuantiosas inversiones detrás de un contrato, hay un Estado de Derecho y si usted no me quiere que yo haga la explotación, pues no pasa nada. Sentémonos a ver cuál es el lucro cesante y el daño emergente y cómo me devuelven mi dinero. En el caso de esto, uno podría entender que estamos más o menos sin entrar en lucro cesante y daño emergente por el orden de los 8.000 millones de dólares. Ojo, el total de la deuda externa de Panamá, que ha alcanzado un récord histórico, anda por el orden de los 43.000 millones de dólares. Con lo cual, a mi juicio, esto es un evento cataclísmico, ¿eh? Entonces, ese pedazo nadie lo habla. Y yo creo que responsablemente hay que ponerlo sobre la mesa. Del otro lado, permítame un segundito en esa línea. ¿Qué opinión le merece a usted que tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es el punto final, el punto y aparte de un tema, se siguió, con mucha vergüenza lo digo, con la explotación durante años? Y aquí no pasó nada, o sea, no había contrato vigente y se seguía explotando la minería en Panamá por parte de esta empresa. ¿Me ayuda usted a tratar de ver cómo descifro ese galimatías, por favor? Sí, yo creo que eso, por lo menos con la información con la que cuento, no hay explicación. No hay explicación. ¿Hay justificación? La verdad es que, y yo intento ser responsable porque a lo que estoy aspirando es a ser presidente y lo que no voy a hacer en esta candidatura, ni con este punto ni con cualquier otro, es plantear una cosa que sé que es incorrecta, que es falsa, simple y sencillamente para tratar de ganar una elección y para que toda la población se dé cuenta dentro de 6 meses después que asumí el gobierno que todo lo que le estaba diciendo era un cuento, ¿no? No, la pregunta mía es muy responsable. No, la pregunta mía es muy responsable. Pero hay que analizar. Le explico por qué. Usted es abogado y usted sabe que si no media un contrato, ahí hay una situación ya de hecho que no se ajusta a una realidad de ningún país serio, de ningún país que se respete. Y usted lo sabe. Sí, no, por eso le decía que aquí habrá que ver los detalles de la decisión, cuando la decisión se tomó, por ejemplo. Entiendo que de una manera, digamos, uno solo lo podría calificar como extemporánea. El contrato, la Corte Suprema de Justicia lo declaró como inconstitucional, pero todos sabemos que para que esa decisión quede firme, la decisión tiene que ser publicada en Gaceta Oficial. Y el tiempo que se sucedió entre que
el fallo de la Corte salió hasta el momento en que fue publicado en Gaceta Oficial. Hombre, si la memoria no me es infiel, fueron un par de años, ¿no? ¿Eso es negligencia o impericia, en su opinión, señor Arrocha? No, yo creo que eso tiene eso tiene su raciocinio, eso tiene detrás de sí mismo alguna razón de ser. A mi juicio, hay miles de razones o razones muy de peso sin entrar a elucubrar en cualquiera otra. Por supuesto, la mina forma parte de una significativa del Producto Interno Bruto. Tenía miles de trabajadores, tenía proveedores. Entonces, suspender eso de un minuto para otro, pues tiene unas consecuencias económicas inmediatas. Y por la otra parte, una vez que usted toma una decisión de esa naturaleza y sin tratar de convertirme aquí en defensor de la mina, porque no hemos entrado a la segunda parte de mi respuesta, es, bueno, si ese contrato lo firmaron de buena fe y son un tercero de buena fe, ellos tenían que presumir la legitimidad del contrato, que dicho sea paso, pasó por la Asamblea. El presidente actual de la República fue uno de los diputados que votó a favor. El vicepresidente de la República le tocó ejecutar parte de ese contrato cuando trabajaba con Petaquilla Minerals. Entonces, la pregunta es, ¿la suspensión le abre al país la posibilidad de lucro cesante y daño emergente? ¿Está el país preparado para la eventualidad de perder un arbitraje, hacerle frente a la responsabilidad? Eso es un tema. Pero no me quiero ir de la pregunta antes de ofrecer la otra cara. La comunidad ambiental, yo creo que está dividiendo, ¿no? Hay unos que no quieren que haya extracción minera. Bueno, esa es una decisión, digamos, es un debate muy importante. Cuando yo fui ministro de Comercio, lo que planteé al respecto del tema es que iba a haber una moratoria minera y mientras que yo fui ministro no se otorgó ninguna concesión ni de extracción, ni de metales, ni de materiales metálicos, ni no metálicos. O sea, ninguna concesión se otorgó. Pero lo cierto es que esta discusión de si debe haber o no extracción minera se debió haber surtido en 1997. Hoy tenemos, ¿sabe?, una inversión gigantesca. Por ratos movieron, para ponerlo en perspectiva, se movió más tierra que en toda la expansión del Canal de Panamá, y la inversión extranjera directa que hubo es la más grande que ha tenido la historia republicana. Entonces, hay un segundo grupo ambientalista que lo que dicen es, esto tenemos que tener una supervisión muy importante, tenemos que estar claros que las cosas que se vayan a hacer ahí se hagan de conformidad, no con el código minero que está obsoleto, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, y tenemos que tener esa visualización sobre lo que está ahí pasando. Yo no puedo tener ninguna otra posición que estar completamente de acuerdo, y creo que hay que mejorar, y espero que el nuevo contrato así lo tenga en mente, que se vaya a mejorar todas las salvaguardas en materia de protección ambiental del caso, porque lo cierto es que Panamá es un país donde llueve mucho, ¿no? Entonces hay una serie de riesgos añadidos que probablemente en algunas otras partes más desérticas no se corren, y la protección al ambiente tiene que ser muy, muy, muy importante. Y en cuanto a las regalías, entiendo que el contrato plantea un ajuste a las regalías, ajuste que es muy superior a las normas que están contempladas en el Código Minero de la República de Panamá, y ahí me caben algunas dudas sobre si son suficientes o todavía hay un margen para que el gobierno de la República de Panamá participe de forma más significativa. Mi posición sobre el contrato minero es que, de ser electo a la presidencia de la República, Dios mediante, el próximo mayo, nosotros vamos a revisar integralmente ese contrato. Muy bien, esto queda registrado aquí, don Melitón. Sí, pero he tratado de ofrecer una posición un poco más balanceada, que no es un tema tan sencillo como que estoy en contra. Bueno, hagámosle frente a los pasivos que eso va a generar, y vamos a ver cómo usted está preparado presupuestariamente para hacerle frente a un litigio de esa naturaleza. Y no es cualquier litigio, ¿eh? Y no es cualquier litigio, y he tratado de poner sobre la mesa de que uno no puede ser irresponsable. Aquí oigo un montón de candidatos a la presidencia que te dicen que están en desacuerdo con el contrato minero, pero no te hablan nada sobre los pasivos
posibles que se van a generar ahí, cómo le van a hacer frente en la eventualidad de que la República de Panamá sea condenado y cómo juega eso en torno al futuro de mis nietos, de los tuyos, de los hijos de Camila. Yo creo que hay que poner todos los elementos sobre la mesa y hay que escucharlos a ver qué están diciendo sobre eso. Porque la otra es una posición politiquera. El debate nunca se dio, abogado Arrocha, esa es parte del problema. Pero habrá momentos, vendrá el momento del debate y yo espero con ansiedad la respuesta a esta pregunta, porque por el momento el debate ha sido tan superficial que es si tú estás a favor o en contra, pero no ponen nunca todas las repercusiones de una decisión o de la otra. Oiga, tengo un corte comercial. Continuamos platicando con el candidato a la presidencia de la República por la libre postulación, el abogado Melitón Arrocha. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Bueno, el abogado Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación, está hoy aquí en Perspectiva en directo. Camila, adelante. Señora Arrocha, usted fue diputado a la República. ¿En qué periodo? El periodo 2014-2019. Usted en su discurso, el día que fue proclamado como candidato presidencial, se refirió al estado actual de la Asamblea, hizo diversos señalamientos refiriéndose a los fondos millonarios en planillas, también habló del tema de la prueba sumaria. ¿Cuál exactamente es su propuesta con respecto al manejo de la Asamblea? Mire, déjeme comenzar un poco predicando con el ejemplo, ¿no? Cuando yo fui diputado de la República, y esta es información de conocimiento público, en la planilla 172 su servidor hizo uso de $0 y 0 centavos de la misma. No creía en eso, así como no creía en aquella época, le puedo decir que no creo en la actualidad. Eso no quiere decir que no deban haber asesores. Yo lo que creo es que cada bancada debe tener un grupo muy robusto interinstitucional de asesores y que cada diputado debe tener un asesor, un chofer, una secretaria, en fin. No hay justificación alguna de que 71 diputados manejen $200 millones. Ahí lo único que tenemos son los equipos de campaña. Uy, parece que se le cortó la señal al candidato Melitón Arrocha. Yo pienso en el interim que hay que, y me gustaría que ojalá se conecte rápido nuevamente Melitón Arrocha, porque ahí está, ya está volviendo la señal con... A ver, Melitón, disculpa, se cayó la señal. Ajá. Sí, disculpa. No, decía, lo único que hay en la Asamblea son $200 millones para tener equipos de campaña de los diputados que no les cuestan ni un centavo, y en la descentralización paralela tenemos la caja menuda para que hagan su call center y contraten el equipo ejecutivo de campaña. Con lo cual, lo que tenemos es casi garantizado la reelección de buena parte de la Asamblea Legislativa, fina cortesía de los impuestos de todos los que nos están viendo y nos están escuchando, y para de contar. Con respecto a eso, entonces, la posibilidad de de que la Asamblea se renueve es imposible, con lo cual yo le he dicho al ministro de Economía y Finanzas, al presidente de la República y al vicepresidente de la República que no sean cómplices y que en el próximo presupuesto que enviaron a la Asamblea Legislativa saquen esa partida presupuestaria. Si ellos mantienen la partida presupuestaria de $200 millones, ellos serán cómplices del latrocinio más grande que se va a presentar en el próximo torneo electoral. Y no solo es porque se malutilice la plata del pueblo panameño que aportamos por vía de impuestos, sino además porque está condicionando el quehacer democrático del próximo presidente. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Oiga, la Caja de Seguro Social, en la condición precaria en que se encuentra la Caja de Seguro Social, es un tema ineludible para todos los candidatos a la presidencia de la República. Tienen la responsabilidad de cambiar el devenir histórico de nuestro país, el porvenir de Panamá,
y tienen una parte, un componente de lo que es la caja de seguro social. El voto joven podría ser determinante porque van a ser los más afectados por el fracaso de la caja de seguro social como se está perfilando. ¿Cuál es su opinión y su posición o postura de cara a al menos mitigar el impacto negativo que tiene la finanza de la caja de seguro social? ¿Y dónde está el problema, en su opinión? Tres temas de donde está el problema. El problema está en todas partes, Nito. Una junta directiva inoperante porque la junta directiva, cuatro temas. La junta directiva no es el jefe del director de la Caja del Seguro Social, con lo cual son convidados de piedra y no pueden formular políticas públicas de arriba. El segundo tema, que la ley marco de la Caja del Seguro Social hace casi imposible que usted destituya a un funcionario de la Caja del Seguro Social independientemente de que tenga un rendimiento muy pobre o nulo. Entonces, la revisión tiene más de 32,000 funcionarios públicos en la Caja de Seguro Social y es, digamos, es la quintesencia del no hay con 32,000 funcionarios públicos, ¿no? El tercer tema, el programa de la Caja de Seguro Social que no es deficitario, que es la prestación de servicios médicos, es deficitario porque nadie se quiere ir a atender a la Caja del Seguro Social. Si el servicio fuera bueno, probablemente también fuera deficitario, porque en vez de acudir al sistema privado de salud, acudiríamos al sistema público, con lo cual ahí hay un incentivo perverso de que se mantenga superavitario. Y por último, en invalidez, vejez y muerte, el sistema de pensiones, tenemos varias cosas, ¿no? Los fondos que tienen que administrar en beneficio de los pensionados están siendo utilizados como un subsidio cruzado para el Banco Nacional y principalmente para la Caja de Ahorro, porque en vez de sacarle un mayor retorno a esa inversión, lo que lo tenemos es a una tasa exigua que no garantiza el modelo de subsistencia. El segundo tema son las jubilaciones especiales. Hay gente aquí que se jubila a los 40 años y se van con su salario completo, ¿no? Salarios altos, además, salarios altos, señora Rocha. Altísimo. Y además, solo para mencionar un tema, esta administración no ha podido nombrar la terna que después nombra al actuario. Entonces, frente a la ausencia de nombrar un actuario, pues no podemos tener un estado financiero al día, con lo cual no podemos tener la dimensión del problema. Pero todos sabemos que tenemos un problema. El problema es que cuando se concibió el sistema de pensiones, la expectativa de vida es una que, gracias a Dios, ha sido superada por mucho. En otras palabras, todos vivimos mucho más tiempo y seguimos cobrando durante muchísimo más tiempo las pensiones. Con lo cual, todos estamos claros de que todos vamos a tener que poner de nuestra parte y que no hay forma de que el sistema tenga viabilidad si no ponemos todos nuestro grano de arena. Y solo para terminar, el tema de la Caja de Seguro Social es uno de esos temas que atenta contra la viabilidad, no solo del gobierno, sino con la institucionalidad democrática de la República de Panamá. Y hay poca gente que retrata el problema de esta perspectiva, fíjese. El sistema de la seguridad social no solo le da recursos a la gente que ya salió en términos generales de su vida laboral, con lo cual esa es su única fuente de ingresos, sino que además el sistema de las financieras depende en buena medida de los fondos que le dan en préstamo a ellos. Ese sistema de financieras se fondea del sistema bancario nacional y habría que ver si hay un evento de colapso, cuál es el efecto agua abajo y si eso no compromete el sistema bancario como tal. Este es un tema muchísimo más grave para estar desatendiéndolo con la irresponsabilidad manifiesta con lo cual lo ha desatendido el gobierno nacional. Camila, 2 minutos. Sí, bueno, hay un evento reciente del asesinato en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que me hizo recordar que al principio de este programa usted mencionó sus 3 razones para lanzarse al ruedo. La tercera era el tema de la narcopolítica. Y en el caso de Ecuador, ese era un candidato que abiertamente criticaba el tema de las pandillas y tenía una posición muy firme. ¿Cuál es su posición con respecto a la narcopolítica en Panamá? Que veo que mucho se habla, pero incluso el presidente Varela en su momento hizo acusaciones de que existía narcopolítica, pero nunca presentó denuncias específicas. ¿Cómo propone usted manejar el tema?
2 minutos, señor Rocha, por favor. Mire, rápidamente, la narcopolítica se está apoderando no solo de la política, se está apoderando de la coexistencia social. Todavía mucha gente no lo ve, pero dentro de muy poco lo vamos a ver y cuando lo veamos vamos a tener un problema de características inimaginables. Eso es lo primero. Segundo, una de las razones por las cuales yo desistí de correr por el Partido Panameñista es porque para ganar hay tantos candidatos, a mi juicio presuntos, desde mi perspectiva, porque no tengo ninguna prueba, pero hay cosas que no se preguntan cuando se ven, que están financiados por el narcotráfico y no había viabilidad de ganar una elección primaria si uno no intentaba contar con la aquiescencia y el apoyo de esa gente. Con lo cual, lo que está produciendo el sistema de los partidos políticos es para que usted sea electo candidato a la presidencia de la República, usted tiene que llevar el apoyo directo o indirecto de gente que está vinculada con el narcotráfico. Y le voy a decir una última cosa. Mi equipo de campaña me ha pedido que yo deje de ser tan frontal en mi denuncia en torno al narcotráfico y a la narcopolítica, porque se sienten asustados de caminar los barrios populares y que no seamos objeto de alguna acción de violencia. Ese es el tamaño de lo que la mayoría de la gente que no camina a los barrios no ve. Y si nosotros no lo resolvemos en este proceso, y no lo resolveremos de ninguna otra manera que con una lucha frontal. El gobierno del expresidente Varela intentó negociar con estos individuos. Con esta gente no se negocia, a esta gente se les derrota. Y cuando uno los tiene derrotados, entonces los desarticula. Oiga, con esa reflexión cerramos su participación esta mañana aquí en este programa en perspectiva. Don Melitón Arrocha, gracias por sus valiosos aportes. Nos volveremos a encontrar aquí en breve. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Rubén, Camila, Nito, muchas gracias. Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo.